Señor. Ya estamos. Dice el Señor que de la boca de los que maman mana la fuerza. Amén. Y qué bendición, ¿verdad? Hoy precisamente vamos a hablar de nacer de nuevo, vamos a hablar de recién nacidos. Estamos en el proceso donde el Señor nos está llevando desde la naturaleza divina. Hemos estado hablando precisamente de quién era la persona del Espíritu Santo, hemos estado hablando quién era la persona de Jesús, y hoy nos toca hablar de nosotros. No podía ser de otra manera, hoy nos toca hablar de ti y de mí. Nos toca hablar de lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Nos toca hablar de la salvación, nos toca hablar de personas que además han sido usadas por Dios y nos hablan y nos enseñan acerca de precisamente ese proceso de transformación del nuevo nacimiento. Para muchos el nuevo nacimiento es una experiencia mística y de alguna manera yo no diría mística, es una experiencia espiritual. Es una experiencia que viene del Espíritu de Dios. Y como hemos visto, solo a través del Espíritu Santo, solo a través del Espíritu de Dios, es la única manera que tenemos de recibir este nuevo nacimiento. La palabra que hoy tenemos es nacer de nuevo, es mi primer punto, y quiero que nos vayamos a 2 de Pedro 1, del 4 al 7, porque esta es la piedra fundamental o la piedra fundamental donde se basa estas 3 últimas semanas de enseñanza que hemos tenido. ¿Amén? Dice, por medio de las cuales Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y ahora aquí viene la clave del asunto. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y esto es la clave del asunto, es decir, hemos visto que el Espíritu Santo de Dios era 100% Dios, era una persona, y además una persona que está disponible, que tiene la voluntad, ha sido enviada por el Padre para que esté con nosotros, para que esté en nosotros. Como vimos a través del bautismo de Jesús, el Espíritu Santo reposó de manera permanente sobre la persona de Cristo. En el caso de Jesús, Jesús era 100% hombre y 100% divino. Es decir, cuando Jesús recibe el bautismo del Espíritu Santo, automáticamente Él está en comunión permanente con el Espíritu Santo, Él está en comunicación permanente con el Padre y al mismo tiempo Él era Dios aquí en la tierra. Era un hombre de carne y hueso, era 100% hombre, pero era Dios aquí en la tierra. Es decir, no es que Dios envió a alguien, era Dios con nosotros, Emmanuel, era Dios con nosotros. Por eso, cuando hablamos ya de nosotros, tenemos la oportunidad, hermanos, de ser participantes de la misma naturaleza que estaba depositada en Jesús. Es decir, por eso dice Pedro, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, que no era otra que la naturaleza del propio Jesús, que era la naturaleza del Espíritu Santo. Que, dicho de otra manera, usted y yo podemos vivir, hacer, disfrutar de la misma comunión y de las mismas cosas que Cristo, puesto que a través de la salvación, a través del nuevo nacimiento, podemos participar de esa naturaleza divina. Ahora, hay una clave en todo esto, y lo he puesto en negrita, subrayado, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia, traducido al lenguaje actual, es los deseos de la carne, o los deseos pecaminosos de la carne. Y muchas veces la única manera que tenemos de combatirlos o de vencerlos es huir de ellos. Es simple y es sencillo. Ante la duda, me voy corriendo, me aparto, lo evito y no participo. No estando, no diciendo,
O sea, algunas veces me pregunta la gente, pastor, es que yo no sé si usted ha dicho. Yo sí sé lo que he dicho. Y como no lo he dicho, pues sé que no lo he dicho. Y cuando alguien te viene con un problema, pastor, es que me da miedo que la gente lo sepa. Esto es muy sencillo, no lo cuentes. Si no lo has dicho, no sale. Puedes tener 100% tranquilidad que si tú no lo has dicho, tú no lo has dicho. Y ahí es donde tenemos que entender que se pide de nosotros. El Señor nos pide, el Señor nos demanda. Hay pocas cosas que el Señor demanda, pero una de las cosas que nos demanda es vosotros también poniendo toda diligencia. Es decir, toda diligencia es ahora, ya, no es ahorita, que puede ser ahora, dentro de un rato o ya veremos. Es ya, toda diligencia, ahora, ya, en este momento, desde el día de hoy, desde este minuto que lo he escuchado, tengo que añadir a mi fe, que todos tenemos en Cristo. Es decir, ¿alguien no tiene fe en el Señor? Ok, pues si todos tenemos fe, ahora hay que añadir virtud. Y la virtud no es otra cosa que capacidad entrenada. Es decir, yo tengo un don, yo tengo un talento, o sea, yo puedo tener un don para la música, puedo cantar bien. Si no educo mi voz, créeme que no me vas a querer escuchar. Yo puedo tener un talento para la música, si yo no recibo clases, si yo no aprendo a tocar la guitarra, cuando toque la guitarra voy a decir, hermano, por favor, baila. O sea, va a ser algo desagradable. O si tengo un talento para el baile y no tengo la disciplina del entrenamiento, cuando me ponga a bailar te vas a reír de mí. ¿Por qué? Porque no he añadido virtud y carezco de conocimiento. Y el conocimiento va acompañado de dominio propio, que no es otra cosa que sujetar el caballo llamado David Rodríguez, ese caballito de bocado, y se desarrolla otra cosa muy importante, que es la paciencia. Y la paciencia trae una cosa que es la piedad, traducido también al 2023, se llama misericordia. Y es que cuando otros se equivocan, somos los primeros en quitarnos la correa y sacarla a pasear, pero eso es precisamente la piedad. Porque la piedad nos va a dar afecto por nuestros hermanos, traducido a afecto fraternal, y lo que cubre multitud de pecados es el amor. ¿Amén? Qué ejercicio más bueno, ¿eh? ¿Te das cuenta? Pero eso es lo que nos lleva a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, parto de la primera pregunta. ¿Estás en la fe? Si no estás en la fe, podemos solucionarlo. Pero si estás en la fe, lo primero que tienes que entender, o la primera cosa que debes de asimilar, es que cuanto antes tardes en darle el control de tu vida al Señor, mejor te va a ir. ¿Quieres tener una experiencia total con el Señor? Es decir, oye, si yo quiero darle una oportunidad a Cristo, quiero vivir la fe, quiero sentir el Espíritu Santo, quiero vivirlo esto plenamente. Si tú me haces esa pregunta, te voy a decir una cosa, suelta las riendas del caballo. Suelta el control. ¿Sabes por qué? Porque el control de nuestras vidas es lo que nos impide muchas veces ver a Dios moviéndose en nuestras vidas. Cuando queremos explicar todo, cuando queremos controlar todo, cuando queremos tener respuestas a toditas las preguntas, sean difíciles o fáciles, es cuando empezamos a perder la perspectiva de la fe. Y además Jesús dice un versículo súper famoso, en Mateo 16:24, que dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Pero si yo no soy malo, no se trata de ser malo, se trata de ser pecador. Y en cada uno de nosotros hay pecado. El pecado trae división para con Dios. El pecado
La paga del pecado es muerte. Y la única redención que tenemos del pecado es a través de Cristo Jesús. Y eso viene a través del nuevo nacimiento. Si tú no naces de nuevo, es decir, si no has tenido esa experiencia, tú puedes tener fe, pero puedes irte al infierno. Te lo voy a explicar de otra manera. Yo recuerdo, y no digo, mira, yo sé que esto responde a esta pregunta. ¿Cómo llegar a ser humano adivino en un segundo? Y yo te pongo el ejemplo, y lo he escuchado muchas veces. Tengo un hermano que quiero mucho, hermano Pepe, que me dice, David, tú sabes cómo yo me convertí. Siempre que me ve me lo cuenta. Siempre me lo cuenta. David, ¿sabes cómo me convertí? Vino tu tío y me dijo, Pepe, cielo o infierno, elige. Yo lo tengo claro. O sea, alguien me viene y me dice eso, cielo o infierno, cielo. O sea, es de sentido común. O sea, ¿alguien elige y elige otra cosa? Ok, lo tienes claro, ¿verdad? Igual que todo. Pero esa experiencia no es el nuevo nacimiento. O sea, yo puedo tener fe. Los demonios tienen fe. Te digo mi experiencia personal. Yo me acuerdo, mi madre de pequeñito, Nenico, tienes que aceptar al Señor. ¿Tú has aceptado al Señor? Me acuerdo de mi hermana Ángela, venga, David, vamos a orar. Y orábamos por la noche. Venga, Señor Jesús, te recibo en mi corazón, tararín, tararán. Sí, sí. Y yo hice esa oración de fe 1000 veces. Sí. También cuando conduzco con mi cuñado Aarón, también hago la oración de fe. O sea, como 50 veces durante 1 kilómetro. Por si las moscas. Pero ¿sabes lo gracioso? Que eso no es el nuevo nacimiento. A ver, estoy hablando de Guatemala. O sea, conducir en Guatemala es muy divertido. Así que cuando vamos en el coche yo acepto al Señor por si las moscas. para que lo entiendan. Pero es diferente al momento en el que yo tenía 12 años. Mi padre había echado de mi casa a mi mamá. Estábamos en la calle, gracias a mi cuñado y mi hermana, que nos acogen en su casa. Y yo estaba en una profunda angustia. Y recuerdo domingo 9 de febrero, año 92. Y recuerdo la predicación perfectamente. La diferencia entre ser una cabra y ser una oveja. Pero yo recibí esa convicción de pecado, recibí ese entendimiento de que yo necesitaba aceptar a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Tuve una convicción dentro de mí que me hizo correr hacia ese altar. Con 12 añitos que llegué el segundo, pero recuerdo que solo me puse ahí y digo, sé que ya me conocéis, porque claro, yo me he criado casi en la iglesia, pero yo quiero recibir al Señor. Y ese es el nuevo nacimiento. Lo de antes, no tengo nada en contra. No tengo nada en contra de que un chico pequeño tome su decisión con el Señor. Yo lo haría. Yo lo he hecho con mis hijos. Mis hijos se han bautizado pequeños. Pero yo le digo a Pedro y yo le decía a Julieta, tú tienes que tener un encuentro personal con Dios. Yo he decidido y entregar mi vida a Cristo. Yo he decidido dar el paso hacia un ministerio. Yo he tomado votos en mi vida. Yo he tomado compromisos con Dios por convicción personal, porque Dios me ha hablado, porque he sentido la voz del Espíritu Santo, porque tengo claro a quién sirvo y a quién vivo. Pero llega un momento en que cada uno de nosotros tenemos que tomar esa decisión personal y tener ese encuentro sobrenatural que es el nuevo nacimiento. Y ahí es donde digo, tú has podido conocer al Señor, no lo discuto. Pero la pregunta no es si has estado en la iglesia 30 años, si has conocido al Señor. La pregunta es si has nacido de nuevo.
Esa es la gran pregunta. No es que tengas fe, yo sé que todos tenemos fe. Pero la cuestión es no si tenemos fe. La pregunta es si has conocido a Dios y a su Hijo Jesucristo, si has sentido su Espíritu Santo. Estoy convencido de que si hoy viene mi hermanito Pepe y te dice cielo o infierno, sé lo que vas a decir. Ahora, si te pregunto, ¿has sentido el Espíritu Santo? ¿Has vivido la convicción de pecado? ¿Te has arrepentido? ¿Has aceptado al Señor? ¿Naciste de nuevo? Eso es otro precio. Fijaros lo que dice la Escritura un poco antes, 2 de Pedro 1, del 1 al 4. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Y no hay otro camino que nacer de nuevo. ¿Quieres participar de la naturaleza divina de Dios? Como lo era el Espíritu Santo, como lo era Jesús, tienes que nacer de nuevo. Y hoy quiero hablaros brevemente de la superestrella de hoy, el personaje en primera persona. Muchos me dirán, me lo sé, pastor. Espero sorprenderte, porque te voy a sorprender. Nicodemo. Nicodemo yo creo que es la gran historia del nuevo nacimiento. Todos conocemos la historia, todos conocemos la conversación, pero yo la voy a leer porque quiero daros claves de esto. Juan 3, del 1 al 3, dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder, escúchame bien, un líder religioso judío de los fariseos. Y empieza a ponerte cositas en amarillo como líder, porque para ser líder en aquel tiempo, yo sé que aquí todos lo sabemos, pero una de las cosas que tenía que hacer una persona como Nicodemo era aprenderse Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio de memoria. Yo sé que todos no lo sabemos, ¿vale? Pero Nicodemo se lo sabía. Es decir, era un líder religioso, era un sabio dentro de su época, era la élite espiritual y la élite de autoridad, es decir, dentro del judaísmo de la época. Además, era de los fariseos, los cuales, cuando hablamos de los fariseos, ellos creían en los milagros, en la resurrección, creían en la vida eterna, y digo esto porque los saduceos no creían en eso. Ahora te explicaré un poco el porqué, pero la diferencia entre fariseos y saduceos es que los saduceos no creían en la resurrección, vida eterna, etcétera, etcétera, y sin embargo los fariseos sí. Es curioso que una noche fue a hablar con Jesús y le dice Rabí, que traducido al lenguaje contextual significa maestro, y le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Y Jesús le responde, te digo la verdad, a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Traducido, es un líder que se exponía a rechazo. Es un líder que descubre en la Escritura, que sabía de memoria, que las tenía memorizadas, que no tenía que contarlas. Es decir, él había reconocido por revelación, a través del Antiguo Testamento, que el Señor
o sea, decir que Dios se había hecho carne a través de Jesús. Y lo reconoce como maestro. Y no solo lo reconoce como maestro, sino que le dice, tú para ser maestro no solo enseñas, sino que también demuestras lo que dices que eres. Porque demuestras con tu autoridad, con tu testimonio y con las cosas que yo veo. Ahora, Jesús le dice, si tú quieres todo esto, y le estamos hablando a un maestro de la palabra, tienes que nacer de nuevo, porque si no, no puedes ver el reino de Dios. Es decir, no puedes participar de la naturaleza divina. Claro, en ese momento Nicodemo le estalla la cabeza, como a cualquiera que no haya tenido esa experiencia, y te dice, ¿qué quieres decir? Exclamando, ¿cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le responde, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y nace del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Y hay algo que te tengo que decir, es decir, cuando el bebé está en la placenta, está rodeado precisamente de ese agua, de ese líquido amniótico. Y es una semblanza espiritual de nuestro bautismo en agua. Por eso es importante que cumplamos, obedezcamos a la palabra del Señor, es decir, todos pasamos por agua, pero no te olvides que también es necesario que usted reciba el bautismo en el Espíritu Santo, porque debe de nacer de nuevo. Y es algo que una cosa también pertenece a la otra. Amén. Lo está enseñando Jesús. Juan 3:7. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. Tienen que nacer de nuevo. Y Nicodemo estaba diciendo, wow. Te recomiendo, eso es una imagen de Chosen. Te recomiendo la serie. Está en Movistar Plus. Hay una aplicación, si no la tienes te la paso. Está brutal. Solo tengo una pega. Nicodemo no era viejo. Y ahora te voy a explicar por qué. Nicodemo tenía fe. Y tenía fe en la resurrección. Y tenía fe en los ángeles y en el Espíritu. Eso está en Mateo 22:23. Y también está en Hechos 23:8. Dice, porque los saduceos creen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. ¿Por qué te digo esto? Porque hay quien piensa y hay quien afirma, y está demostrado por varios caminos, y además por varios caminos seculares. El primero es Josefo. Josefo es un historiador que nace alrededor del 5 a.C. y relata la vida cotidiana de los judíos en la época romana, contemporáneo de Jesús. Josefo habla de Nicodemo y dice cosas muy interesantes de Nicodemo, que ahora te voy a poner algunas. Pero dice, bueno, es judío, puede albergar la duda. Ok, había otro historiador llamado Tertuliano, famoso fundador de las tertulias, que también nace por el siglo V y escribe más o menos hasta pasadillo el siglo 100, o sea, el año 100. Y también se refiere a la persona de Nicodemo. ¿Por qué? Porque Nicodemo fue el fariseo, aparte de los fariseos, estaba en una élite llamada el Sanedrín, es decir, el top del top del top, y era el más joven, el más rico, el líder más prominente, era la persona más influyente del momento. De hecho, no se menciona específicamente, y yo entiendo por qué no se menciona, y ahora también te lo voy a explicar, pero no solo teólogos, sino a nivel secular, se cree que el joven rico de Marcos 10, el famoso joven rico, no era otro que Nicodemo.
¿A que ya te estoy enseñando algo que no te acordabas? Vamos a leerlo. Al salir para seguir su camino, vino corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿te acuerdas cómo vino Nicodemo esa noche? No le dijo maestro bueno, le dijo rabí, que viene siendo lo mismo. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y sabes lo gracioso? Que estoy seguro que esa noche Nicodemo se quedó buscando a Dios. Y algo no lo dejó tranquilo. Algo lo dejó con esa búsqueda, con esa inquietud, pensando, yo tengo que saber qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué cosas? A un maestro de la palabra no le dice los 10, le cuenta 6. Porque ya había una relación entre Jesús y Nicodemo. Pero le cuenta 6, que son los de la condición humana. Jesús era Dios, ¿eh? Le cuenta 6. Dice, él respondiendo le dijo, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Y aquí viene algo que a mí me revienta la cabeza. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Quiere decir que en este momento Jesús estaba demostrando, es decir, no estaba juzgando, no estaba señalando, no estaba atizándole a Nicodemo, sino que Jesús movió su mirada en amor y le dijo, te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Te voy a contar un detalle. ¿Sabes lo que dice Josefo de Nicodemo? Tenía para alimentar a cada ciudadano de Jerusalén por 10 años. Ahora te lo voy a enseñar. Ese era Nicodemo. Y no le está diciendo, escúchame bien, léelo bien. Jesús lo ama y le dice, te falta una cosa. No que te vayas a ir al infierno, sino que estamos hablando de lo que Dios le estaba pidiendo. De otra manera le estaba pidiendo, Nicodemo, suelta el control. Suelta el control de tu vida. Y te voy a decir otra cosa. Aquí no dice que no lo hiciera. Solo dice que se fue triste. Y te digo que si yo hubiera tenido ese dinero, también me hubiera ido triste. ¿Para qué vamos a ser falsos hipócritas? Decir, qué buenos somos, qué rey. Si el Señor me lo dice, yo lo hago. Tururú. Perdóname. Te voy a dar otro detalle, te voy a contar un poco más de Nicodemo. Juan 7, 44, 53. Dice, algunos querrían que lo arrestaran, pero nadie les puso las manos encima. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. Estos eran los guardias del templo. También ustedes se han dejado engañar, se burlaban los fariseos. ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? Atención a la pregunta. Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley. Está bajo la maldición de Dios. ¿Quién responde?
Responde Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. Y hace una pregunta. ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle oportunidad de defenderse? Preguntó. Y le preguntan, ¿es que tú también eres de Galilea? Estudia las Escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. Así terminó la reunión y cada uno se volvió a su casa. ¿Sabes lo que pasa? Jesús no salía de Galilea. Jesús se crió en Galilea, pero nació en Belén. Belén de Judá. Hay que saber geografía y hay que acordarse de la Escritura. Escucha. Más tarde José de Arimatea, quien había sido discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Y cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó, ¿quién? El hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de arroz, de mirra y aloe. ¿Sabes lo simpático? ¿Os acordáis de la señora que coge el frasco de alabastro? Un frasco que valía el salario de un año. ¿Sí? Y fue polémica. 33 kilos. Ese es Nicodemo. ¿Por qué te explico todo esto? Fijaros lo que dice Isaías. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. En Mateo 27:57 llega un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. ¿Y sabes lo gracioso? Que donde ponen a Jesús no era de Nicodemo, era de José de Arimatea. ¿Y sabes qué? Que pienso personalmente que en ese momento Nicodemo ya había empezado a venderlo todo. Nicodemo hizo caso a Jesús. Mira lo que dice Nicodemo, gobernante de los judíos, uno de los miembros del Gran Sanedrín, porque tales eran gobernantes comúnmente llamados entre los judíos. Entre los escritos judíos se menciona a una persona de nombre Nicodemo, hijo de Gorión, que vivió en la época de Vespasiano y se decía que era tan rico que podía mantener a todos los habitantes de Jerusalén durante 10 años. Por eso se dice en su modo extravagante de hablar, es decir, encima era el líder político de la época. Según el diccionario ilustrado en Nelson, Juan y Pedro bautizaron a Nicodemo siendo este expulsado del Sanedrín y de los fariseos y tuvo que huir de Jerusalén. Según Josefo, vendió todo y siguió a Jesús. Hay otro escrito de Josefo que dice que la hija de Nicodemo llegó a tal nivel de no tener nada que iba buscando lo que se le caía de la boca de los caballos. Eso es otro escrito secular, que lo encontré anoche, buscando un poco, es decir, también lo menciona Josefo, es decir, de dónde llegó y todo lo que entregó, porque el Señor se lo pidió. Cuando hablamos de Nicodemo, hablamos de una persona que entregó su vida por completo a Jesús. No solo entregó su vida por completo a Jesús, sino que le dio el control de su vida y pasó a depender totalmente de él.
nació de nuevo, es decir, tuvo esa experiencia del nuevo nacimiento, tuvo ese encuentro personal que lo cambió de dentro hacia afuera, es decir, hizo que ya jamás estuviera aferrado a posesiones materiales, es decir, su relación personal con Jesús fue más allá de ese encuentro nocturno que nos hemos quedado tantas veces en la Escritura y no hemos quedado diciendo, Nicodemo. Si queremos participar de esa naturaleza divina, tenemos que nacer de nuevo. Si queremos tener ese encuentro personal con el Señor que nos cambia profundamente de dentro hacia afuera, tienes que nacer de nuevo. No es simplemente tener fe. Y yo se lo digo a chicos grandes, a jóvenes, y aunque me escuchen en Long Island, que alguno me escuchará, parte del mensaje que Dios me está dando es ese. Tenemos que vivir esa experiencia de soltar el control de nuestros planes, de nuestros amores, de las cosas que nos gustan, de todo lo que deseamos, de nuestros sueños, en pos de tener las promesas que Dios tiene para nosotros. Estoy seguro que cuando lleguemos al cielo, Nicodemo es una gran sorpresa. Porque tuvo un encuentro personal con Dios. Y esa naturaleza divina se impactó. Yo quiero pedirte en esta mañana, ponte de pie y cierra tus ojos aquí donde estás. Mira, yo siento de parte del Señor que esta mañana le estábamos diciendo, Señor, quiero más de tu infinito amor. Danos hoy, Señor. O sea, yo no sé hace cuánto has tenido o has sentido el Espíritu Santo llenando tu corazón.